La fragmentación persistente de la izquierda peruana no es un fenómeno reciente. Es una condición con raíces históricas profundas que se remonta a una de las fracturas políticas más significativas de finales del siglo XX. La historia a menudo comienza con el ascenso y posterior colapso de Izquierda Unida. Durante los años 80, Izquierda Unida representó el intento más exitoso y ambicioso de consolidar las diversas corrientes del pensamiento de izquierda en Perú, en una fuerza electoral única y poderosa. Esta coalición logró un éxito notable, ganando importantes elecciones municipales, sobre todo la alcaldía de Lima, y posicionándose como un verdadero contendiente para el poder nacional. Fue, honestamente, un momento en que una izquierda unificada parecía no solo posible, sino electoralmente viable. Sin embargo, este período de unidad resultó ser trágicamente efímero. La coalición era un delicado tapiz tejido con varios hilos ideológicos, desde socialistas moderados hasta marxistas más ortodoxos. Estas diferencias internas, combinadas con rivalidades personales y desacuerdos estratégicos, finalmente destrozaron la alianza. La ruptura definitiva ocurrió en el tumultuoso Congreso de Izquierda Unida en Huampaní, en 1989. Este evento marcó no solo el final de un partido político, sino el final de una era. El sueño de una izquierda unificada, capaz de gobernar Perú, se hizo añicos, dejando un vacío de poder y un legado de desconfianza y división que ha perseguido a la política progresista en el país durante décadas. Las consecuencias inmediatas de la disolución de Izquierda Unida fueron un desierto político para la izquierda. Desplazadas del centro del mapa electoral, sus diversas facciones se dispersaron en grupos más pequeños y menos influyentes. El proyecto político cohesivo, que una vez había capturado la imaginación de una parte significativa del electorado, fue reemplazado por una cacofonía de voces en competencia. Esta desintegración dejó a la izquierda incapaz de presentar una alternativa creíble durante la década crítica de los años 90, cuando Perú experimentó profundas transformaciones económicas y políticas bajo el gobierno de Alberto Fujimori. El recuerdo del fracaso de Izquierda Unida se convirtió en una advertencia, reforzando la dificultad de construir coaliciones amplias y duraderas. Hoy, 12 de agosto de 2025, los ecos de esa ruptura histórica continúan reverberando en el panorama político peruano. La incapacidad de la izquierda para superar sus divisiones internas puede vincularse directamente con las tensiones no resueltas que llevaron al colapso de Izquierda Unida. Los problemas de pureza ideológica versus alianzas pragmáticas, liderazgo centralizado versus consenso democrático y objetivos revolucionarios a largo plazo versus ganancias electorales inmediatas siguen siendo puntos centrales de contención. La sombra de Izquierda Unida se cierne, sirviendo como un recordatorio constante tanto del poder potencial de la unidad como de las devastadoras consecuencias de su fracaso, una lección que las generaciones posteriores de líderes de izquierda han luchado por aprender. La división histórica de la izquierda peruana ha creado un panorama político caracterizado por una atomización extrema. Tras el colapso de Izquierda Unida, la tendencia no ha sido hacia la reagrupación, sino hacia una mayor fragmentación. Esto ha resultado en una proliferación aparentemente interminable de pequeños partidos políticos, movimientos y facciones, cada uno afirmando representar la verdadera voz de la izquierda. Esta fragmentación está tan arraigada en la cultura política que ha inspirado un chiste popular local: ¿cómo se fundan 3 nuevos partidos de izquierda? Encierras a 2 compañeros en un ascensor durante 1 hora. Este humor, aunque cínico, capta con precisión la realidad de un sector político definido por su incapacidad para mantener la cohesión interna durante un periodo significativo. Esta multiplicación de entidades políticas tiene un efecto profundamente debilitador en la influencia general de la izquierda. En lugar de aunar recursos, coordinar estrategias y presentar un frente unido al electorado, estos grupos a menudo compiten ferozmente entre sí. Luchan por el mismo grupo limitado de votantes, activistas y atención mediática,
neutralizando eficazmente los esfuerzos de los demás. Esta competencia interna significa que, incluso cuando la izquierda en conjunto obtiene un porcentaje significativo de votos, a menudo se divide entre tantos candidatos y listas de partidos diferentes que no logra traducirse en un bloque sustancial de poder dentro del Congreso o en los gobiernos regionales. La suma de las partes se vuelve significativamente menor que el todo. El problema se agrava aún más por la prevalencia del personalismo o caudillismo. Muchos de estos pequeños partidos no se construyen en torno a un programa político coherente y en evolución, sino en torno al carisma y las ambiciones de un único líder. Estas figuras, a menudo denominadas caudillos, tienden a priorizar su propia supervivencia política y su perfil por encima del bien colectivo del movimiento. Los desacuerdos que podrían resolverse mediante el diálogo y el compromiso en una estructura partidista más institucionalizada, a menudo conducen a divisiones definitivas, con líderes descontentos que simplemente se marchan para formar su propia y nueva organización política. Este ciclo de fractura y reforma impide la acumulación de capital político y el desarrollo de instituciones estables a largo plazo. En consecuencia, el electorado peruano a menudo se enfrenta a una confusa y abrumadora variedad de opciones izquierdistas durante los ciclos electorales, ninguna de las cuales parece lo suficientemente fuerte como para gobernar eficazmente. Esta desorganización proyecta una imagen de caos e inestabilidad, lo que dificulta que los votantes, incluso aquellos simpatizantes de ideales progresistas, confíen en un solo partido. Las constantes disputas internas y las ambiciones personales de sus líderes se han convertido en una herida autoinfligida para la izquierda peruana, impidiéndole capitalizar los momentos de descontento popular y transformar la energía social en un poder político duradero. El resultado es un estado perpetuo de debilidad y marginación en la arena política nacional. Más allá de los problemas estructurales de la proliferación de partidos y las rivalidades de liderazgo, existe una crisis más profunda e intelectual dentro de la izquierda peruana, la persistente incapacidad para construir un proyecto común coherente y contemporáneo. Durante décadas, las diferentes facciones han luchado por ir más allá de los dogmas ideológicos rígidos y articular una visión compartida para el país que resuene con las realidades del siglo XXI. Si bien muchos grupos invocan el legado de José Carlos Mariátegui, el pensador marxista fundamental del Perú, esta reverencia suele ser superficial. No aplican su método de análisis concreto a los desafíos y oportunidades específicos que enfrenta la sociedad peruana moderna, lo que resulta en propuestas que se sienten anticuadas o desconectadas de las preocupaciones diarias de la gente. Una parte importante de este problema es una falta de autocrítica profundamente arraigada. La izquierda peruana se ha mostrado reacia a participar en una evaluación franca y honesta de sus fracasos pasados, tanto en el gobierno como en la oposición. La desastrosa experiencia de la primera administración de Alan García, la incapacidad de contrarrestar eficazmente el ascenso de Fujimori y los errores más recientes durante el gobierno de Pedro Castillo, a menudo se explican o se atribuyen completamente a fuerzas externas. Esta negativa a reconocer las debilidades internas, los errores estratégicos y las deficiencias ideológicas impide que el movimiento aprenda, se adapte y evolucione. Sin un riguroso proceso de reflexión, se repiten los mismos errores, lo que erosiona aún más la confianza y la credibilidad pública. Este estancamiento intelectual significa que el discurso de la izquierda a menudo parece más ideológico que pragmático. Las propuestas con frecuencia se enmarcan en el lenguaje abstracto del antiimperialismo o la lucha de clases, sin traducirse en políticas concretas, viables y bien explicadas para mejorar los servicios públicos, generar empleo sostenible o fortalecer las instituciones democráticas. Esto dificulta que el ciudadano promedio vea a la izquierda como una alternativa viable para el gobierno. En cambio, a menudo se percibe como un movimiento más interesado en la protesta y la oposición
que en el trabajo complejo y desafiante de construir un Estado mejor. La falta de un proyecto claro, moderno y pragmático deja un vacío que se llena fácilmente con la infundir miedo por parte de los oponentes políticos. En última instancia, la ausencia de un horizonte compartido impide que la izquierda construya la amplia mayoría social y política necesaria para ganar el poder e implementar un cambio duradero. Un proyecto político exitoso requiere más que solo una crítica del sistema existente. Requiere una visión convincente y creíble del futuro. Debe ofrecer soluciones tangibles a problemas apremiantes como la inseguridad, la corrupción y la precariedad económica. Hasta que las diversas facciones de la izquierda peruana puedan superar sus diferencias dogmáticas y colaborar en el desarrollo de un proyecto de este tipo, uno que esté arraigado en los principios de justicia social y adaptado al contexto actual del país, es probable que sigan siendo una fuerza fragmentada y secundaria en la política nacional. Es imposible entender la difícil situación de la izquierda peruana de hoy sin confrontar la traumática herencia del conflicto armado interno que devastó el país desde 1980 hasta el año 2000. La brutal campaña de violencia desatada por Sendero Luminoso, un grupo insurgente maoísta radical, y la respuesta a menudo indiscriminada del Estado, dejaron una cicatriz imborrable en la mente de la nación. Este periodo de violencia extrema, que resultó en la muerte de casi 70.000 personas, afectó de manera desproporcionada a las comunidades rurales e indígenas. El conflicto no solo causó un inmenso sufrimiento humano, sino que también reconfiguró fundamentalmente el panorama político de Perú de maneras que siguen perjudicando a la izquierda legal y democrática. La violencia de Sendero Luminoso tuvo un impacto devastador en los movimientos legítimos de izquierda de la época. En la imaginación pública, manipulada hábilmente por las fuerzas políticas y mediáticas de derecha, las líneas entre el socialismo democrático, el comunismo y el terrorismo se volvieron peligrosamente borrosas. El término comunista se transformó en un arma política potente, utilizada para estigmatizar y deslegitimar a cualquier persona o grupo que abogara por reformas sociales o que cuestionara el status quo. Esta confusión deliberada creó un clima de miedo y sospecha, haciendo extremadamente difícil para los partidos de izquierda legales organizarse, reclutar miembros y hacer campaña abiertamente sin ser acusados de simpatizar o de facilitar el terrorismo. Esta asociación, por muy injusta que fuera, dañó gravemente la imagen y las perspectivas electorales de la izquierda durante una generación. Muchos peruanos que habían vivido el caos y el terror de los años 80 y 90 desarrollaron una aversión profunda a cualquier discurso político que sonara remotamente radical o revolucionario. La derecha construyó con éxito una narrativa poderosa que equiparaba la ideología de izquierda con la violencia, la ruina económica y el autoritarismo. Esta narrativa ha demostrado ser increíblemente resistente y todavía se utiliza regularmente hoy para atacar a candidatos y movimientos progresistas, aprovechando un trauma colectivo que sigue muy vivo en la sociedad peruana. Superar este estigma ha sido uno de los mayores desafíos para la izquierda. Además, el conflicto forzó a la izquierda democrática a una posición difícil y a menudo insostenible. Tenían que condenar simultáneamente las atrocidades de Sendero Luminoso y, al mismo tiempo, criticar los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en su campaña de contrainsurgencia. Esta postura matizada a menudo se perdía en el clima político polarizado, dejándolos vulnerables a los ataques de ambos extremos. El legado del conflicto armado, por lo tanto, no es solo una cuestión de memoria histórica. Es una fuerza política activa que continúa limitando el espacio para la política legítima de izquierda en Perú, complicando los esfuerzos para reconstruir un movimiento amplio para el cambio social. La breve y tumultuosa presidencia de Pedro Castillo, desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022, sirve como el ejemplo más reciente y, bueno,
el más crudo de los problemas arraigados de la izquierda peruana. Castillo, un maestro rural y líder sindical sin experiencia previa en la administración pública, llegó al poder impulsado por una ola de sentimiento antisistema, obteniendo una estrecha victoria electoral. Muchos de sus partidarios vieron su ascenso al poder como una oportunidad histórica para desafiar a las élites políticas y económicas arraigadas del país. Sin embargo, su gobierno rápidamente se convirtió en un caso de estudio de improvisación, inestabilidad y una profunda falta de preparación para los inmensos desafíos de gobernar una nación compleja y dividida. Desde el principio, la administración de Castillo estuvo plagada de contradicciones internas y una lucha constante por el control entre diferentes facciones de la izquierda. Su propio partido, Perú Libre, tenía una plataforma marxista-leninista rígida que a menudo estaba en desacuerdo con los asesores y tecnócratas más moderados que intentó incorporar a su gobierno. Esto resultó en una rotación constante de ministros de gabinete, con más de 80 ministros nombrados en menos de 18 meses. Este cambio constante creó una atmósfera de crisis perpetua, impidió la implementación de cualquier agenda política coherente y proyectó una imagen de caos e incompetencia al público y a los observadores internacionales. La relación entre el poder ejecutivo de Castillo y el Congreso controlado por la oposición fue de confrontación implacable. Si bien la mayoría de derecha en el Congreso estaba decidida a obstruir su gobierno desde el primer día, la propia torpeza política de Castillo y los repetidos errores de su administración proporcionaron a sus oponentes una amplia munición. La presidencia se vio consumida por una serie de acusaciones de corrupción, intentos de juicio político y batallas políticas que paralizaron al Estado y, sinceramente, desviaron la atención de las necesidades urgentes del país. Este estado de guerra constante entre los poderes del Estado exacerbó la ya frágil estabilidad política de Perú y profundizó el cinismo público hacia toda la clase política. La saga culminó en diciembre de 2022, cuando Castillo, enfrentando una tercera votación de juicio político que probablemente perdería, intentó un autogolpe desesperado e ilegal al anunciar la disolución del Congreso. La medida, que fue rápidamente condenada por sus propios ministros y las instituciones del país, fracasó en cuestión de horas y condujo a su inmediato juicio político y arresto. Este trágico final de su presidencia no fue solo un fracaso personal, fue un golpe devastador para la izquierda peruana. Reforzó la narrativa de que la izquierda no está preparada para gobernar, es propensa a tendencias autoritarias e incapaz de gestionar el Estado de manera efectiva, lo que retrasó la causa de la política progresista en Perú por años. La volatilidad política que vimos con el gobierno de Pedro Castillo, tiene consecuencias importantes y dañinas para la economía peruana. Durante décadas, Perú ha mantenido un modelo macroeconómico basado en mercados libres, comercio abierto y disciplina fiscal, un esquema al que a menudo se le llama el Consenso de Lima. Este modelo ha brindado un crecimiento económico sostenido y ha sido elogiado por instituciones financieras internacionales. Sin embargo, es un modelo que es honestamente muy sensible al riesgo político y a la confianza de los inversionistas. La constante agitación política, especialmente cuando viene de un gobierno de izquierda percibido como hostil a la inversión privada, crea un ambiente de gran incertidumbre que rápidamente puede enfriar la actividad económica. Durante periodos de alta inestabilidad política, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, suelen adoptar una actitud de esperar y ver. Las decisiones importantes de inversión en sectores clave como la minería, la infraestructura y la agricultura se posponen o incluso se cancelan por completo debido a la falta de reglas de juego claras y predecibles. Las agencias internacionales de calificación crediticia, como Fitch Solutions, siguen de cerca la situación política y advierten sobre los riesgos para la estabilidad macroeconómica. Una baja en la calificación crediticia de Perú puede aumentar el costo de los préstamos tanto para el gobierno como para las empresas privadas, lo que limita aún más el crecimiento económico.
La percepción de inestabilidad, en cierto modo, se convierte en una profecía autocumplida, ya que el miedo a una recesión económica ayuda a crearla. Esta incertidumbre no solo afecta a las grandes corporaciones y a los inversionistas extranjeros, tiene un impacto directo en la vida de los peruanos comunes. Se traduce en volatilidad de la moneda, ya que la gente y las empresas buscan la seguridad del dólar estadounidense, lo que puede llevar a la inflación y a una disminución del poder adquisitivo de los salarios. A las pequeñas y medianas empresas, que forman la columna vertebral de la economía peruana, les resulta más difícil obtener crédito y son reacias a contratar nuevos trabajadores o a expandir sus operaciones. El resultado general es un crecimiento económico más lento, menos oportunidades de empleo y una sensación general de ansiedad económica que impregna la sociedad, alimentando aún más el descontento político en un círculo vicioso. El estado fragmentado y desorganizado de la izquierda peruana contribuye directamente a esta vulnerabilidad económica. Debido a que la izquierda no ha logrado desarrollar un modelo económico alternativo creíble y coherente, su ascenso al poder a menudo va acompañado de propuestas radicales y mal articuladas que, francamente, asustan a los mercados. La falta de un equipo preparado y profesional, como se vio durante el gobierno de Castillo, significa que incluso las políticas bien intencionadas a menudo se implementan de manera torpe y al azar. Este desempeño refuerza la idea de que la izquierda es una amenaza para la estabilidad económica, haciendo aún más difícil para cualquier futuro gobierno progresista ganarse la confianza de los agentes económicos y gobernar eficazmente sin provocar una crisis de confianza. Las protestas sociales y los bloqueos comunitarios son, honestamente, una característica recurrente del panorama político peruano, y a menudo están vinculados o apoyados por movimientos de izquierda locales y nacionales. Estas protestas surgen con frecuencia de quejas legítimas, como preocupaciones ambientales, disputas sobre derechos de tierra y agua, y demandas por una distribución más justa de la riqueza generada por las industrias extractivas. Sin embargo, el impacto económico de esta inestabilidad, particularmente cuando se dirige al sector minero, puede ser severo. La minería es el motor más importante de la economía peruana, representando la mayor fuente de ingresos por exportaciones y un contribuyente crítico a los ingresos fiscales del gobierno. Cuando una mina importante se ve obligada a detener sus operaciones debido a un bloqueo, las repercusiones económicas se sienten de inmediato y en múltiples niveles. El gobierno nacional pierde millones de dólares en ingresos fiscales por cada día de cierre, dinero que se necesita desesperadamente para financiar servicios públicos como la salud, la educación y la infraestructura. Las propias empresas mineras sufren pérdidas financieras significativas, lo que puede desincentivar futuras inversiones no solo en ese proyecto específico, sino en el país en su conjunto. La amenaza constante de interrupción hace que Perú sea un destino más riesgoso y menos atractivo para las inversiones de capital masivas y a largo plazo que el sector minero requiere para prosperar. El impacto también se extiende a las economías locales y regionales que han llegado a depender de la presencia de la mina. Miles de empleos directos e indirectos están en riesgo, afectando no solo a los propios mineros, sino también a la vasta red de contratistas, proveedores, transportistas y negocios locales que dan servicio a la operación minera. Esto puede crear dificultades económicas en las mismas comunidades que las protestas pretenden beneficiar, lo que lleva a dinámicas sociales complejas y a menudo tensas. La fragmentación de la izquierda significa que a menudo no existe una estrategia unificada para canalizar estas demandas sociales de una manera que conduzca a una negociación productiva en lugar de una parálisis costosa. Si bien la izquierda se ha posicionado históricamente como la defensora de las comunidades afectadas por la minería, su desorganización a menudo le impide desempeñar un papel constructivo como mediador. En lugar de ayudar a negociar acuerdos sostenibles que equilibren el desarrollo económico con la protección ambiental y los beneficios sociales,
diferentes facciones pueden adoptar posiciones maximalistas que hacen imposible el compromiso. El ciclo de protesta y bloqueo se convierte, en cierto sentido, en un fin en sí mismo más que en un medio para una solución. Esta dinámica no solo daña la economía nacional, sino que tampoco logra mejoras duraderas para las comunidades, perpetuando un ciclo de conflicto y desconfianza que socava tanto el progreso económico como la justicia social. En el centro de la misión histórica de la izquierda peruana está, realmente, la lucha contra la pobreza y la reducción de las profundas desigualdades del país. Perú sigue siendo una de las sociedades más desiguales de América Latina, con vastas disparidades en ingresos, oportunidades y acceso a servicios básicos entre áreas urbanas y rurales y entre diferentes grupos étnicos. La izquierda ha identificado consistentemente, y con toda razón, estos problemas estructurales como los desafíos más apremiantes de la nación. Su discurso siempre se ha centrado en la necesidad de un Estado más inclusivo que priorice las necesidades de los pobres y marginados. Esta es la promesa que históricamente ha atraído a sus seguidores a su causa. A pesar de este noble objetivo, la desorganización crónica y las divisiones internas de la izquierda han obstaculizado gravemente su capacidad para traducir esta promesa en soluciones efectivas, a gran escala y sostenibles. Cuando está en la oposición, su fragmentación le impide formar un bloque lo suficientemente poderoso como para impulsar reformas estructurales significativas a través del proceso legislativo. Cuando ha tenido oportunidades de participar en el gobierno, como con la administración de Castillo, su falta de preparación, capacidad técnica y consenso interno ha llevado a resultados decepcionantes. Los programas a menudo están mal diseñados, insuficientemente financiados o capturados por intereses políticos, y no logran hacer una mella significativa en problemas persistentes como la desnutrición infantil, la vivienda inadecuada o la baja calidad de la educación pública. La incapacidad de construir un programa coherente y pragmático es, sin duda, un factor clave. En lugar de centrarse en políticas basadas en evidencia, que han demostrado ser efectivas en otros contextos, las propuestas a menudo son vagas, ideológicas y desconectadas de las realidades de la administración pública. Hay una tendencia a favorecer gestos grandiosos y simbólicos sobre el trabajo difícil e incremental de la reforma institucional. Por ejemplo, el llamado a una nueva constitución puede convertirse en una solución comodín para cada problema, distrayendo de los pasos más inmediatos y prácticos que podrían tomarse para mejorar la gobernanza y la prestación de servicios dentro del marco existente. Esto deja a la izquierda vulnerable a acusaciones de ser pura retórica y nada de sustancia. Como resultado, a pesar de décadas de lucha política, las estructuras fundamentales de desigualdad en Perú permanecen en gran parte intactas. Si bien la pobreza se ha reducido gracias al crecimiento económico, la desigualdad y la falta de oportunidades persisten. La incapacidad de la izquierda para cumplir su promesa central ha creado una sensación de desilusión entre partes de su base potencial. Cuando los partidos que afirman hablar por los pobres no logran mejorar sus vidas cuando se les da la oportunidad, los votantes pueden volverse cínicos o recurrir a populistas externos que ofrecen soluciones simplistas pero atractivas. La promesa incumplida de igualdad no es solo un fracaso político, es una tragedia humana para los millones de peruanos que aún esperan una sociedad más justa. La profunda fragmentación de la izquierda peruana no es solo un problema interno para un sector del espectro político. Representa un desafío profundo y peligroso para la salud y la estabilidad de la democracia peruana en su conjunto. Una democracia que funciona requiere un sistema de pesos y contrapesos. Y una parte vital de ese sistema es una oposición fuerte, coherente y creíble. Cuando la izquierda, que debería formar naturalmente una parte clave de esa oposición, está atomizada e ineficaz, crea un desequilibrio de poder que puede tener graves consecuencias para la gobernanza, los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país. La ausencia de una oposición unificada de izquierda ha creado un vacío que ha sido llenado con entusiasmo por otras fuerzas.
A raíz del colapso del gobierno de Castillo, Perú ha sido testigo de la consolidación de una poderosa y a menudo autoritaria coalición de derecha en el Congreso. Este bloque, en alianza con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ha podido impulsar una agenda que socava las instituciones democráticas con poca resistencia efectiva. Han aprobado leyes que debilitan las protecciones ambientales, cooptado organismos independientes como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y presionado por medidas que otorgan impunidad por abusos pasados de derechos humanos. Una izquierda más organizada podría servir como un baluarte crucial contra este retroceso democrático. Esta situación alimenta una crisis más amplia de representación política que afecta a todos los peruanos. Cuando una parte significativa de la población, particularmente aquellos con puntos de vista progresistas o de justicia social, siente que ningún partido político representa verdaderamente sus intereses o valores, se desconectan del proceso político. Esto puede llevar a una creciente apatía de los votantes, un profundo cinismo y la creencia de que la política es un juego irrelevante o corrupto. También significa que el descontento popular, en lugar de ser canalizado constructivamente a través de partidos políticos y elecciones, es más probable que estalle en forma de protestas sociales disruptivas y a veces violentas, desestabilizando aún más el país. En última instancia, la crisis de la izquierda peruana es un reflejo de una crisis mayor en la democracia peruana. El país está atrapado en un ciclo de inestabilidad, donde un sistema de partidos débil y fragmentado es incapaz de producir gobiernos estables o procesar el conflicto social de manera efectiva. Para que la democracia se fortalezca, Perú necesita alternativas políticas viables de todo el espectro. El desafío para la izquierda es inmenso. Debe, honestamente, superar décadas de bagaje histórico, rivalidades personales y rigidez ideológica para construir un proyecto moderno, democrático y unificado. El futuro no solo de la izquierda, sino del experimento democrático de Perú, bien puede depender de su capacidad para enfrentar este desafío.